Bienvenidos a la Escuela Bíblica Integral. Continuamos con los principios de interpretación bíblica, enseñando cómo manejar el texto en su contexto. En este caso vamos a estudiar una lección que está en Lucas 16, 19 al 31, que habla del rico y Lázaro. Jesús hace una narración aquí y es la pregunta: ¿qué es esta narración? ¿Es una parábola o una historia real y literal? Si aplicamos los principios de la interpretación del texto en su contexto, ¿qué resultado nos dará? Bueno, hagamos el análisis y veamos qué resultado nos ofrece. Yo les aconsejo que primero estudien o lean el capítulo 15, 16 y 17, que están conectados en una misma idea, para entender el pensamiento completo del planteamiento de Jesús. Este libro de Lucas, él trata de escribirlo de una manera cronológica y consulta a los testigos originales que fueron testigos de la vida de Jesús, y él escribe tomando en cuenta estos aspectos. Entonces, siguiendo este proceso, vamos a hacer el análisis sistemático y cronológico. Lo primero que vamos a hacer es estudiar el texto para luego irnos a hacer el análisis del contexto. El texto que se ha seleccionado para su estudio, como les mencioné, es el Lucas 16, 19 al 31. Aquí se nos menciona a manera de síntesis la vida de dos hombres judíos. Uno era rico, disfrutando de todos los bienes con sus amigos y su familia. El rico tiene abundancia de cosas, tiene poder, tiene fama, tiene una cantidad de privilegios y él desarrolla su vida con más facilidad, humanamente hablando. El otro pobre, enfermo de lepra y apartado de la vida en comunidad, porque los judíos tenían normas sanitarias establecidas en la ley mosaica. Y cuando una persona se acercaba a un leproso, el leproso tenía que gritar inmundo, inmundo, porque era considerado también despreciado por Dios y por la sociedad, porque tenía una enfermedad contagiosa e incurable para aquella época. Estas personas tenían un sufrimiento espantoso. Por otro lado, la riqueza era considerada por los judíos como una persona bendecida por Dios. Todos vivimos esta experiencia, sea rico o sea pobre. Pero igualmente que el rico y el pobre, ambos vamos a tener la experiencia de pasar por la muerte. Y después de la muerte de cada uno de estas personas que se describen aquí, encontramos que van a un lugar, los espíritus de los difuntos van a un lugar que los hebreos llaman Seol y los griegos llaman Hades. El lugar estaba preparado con un lugar alto, una cima imposible de subir, y el que había sido leproso, enfermo, pobre, miserable, llamado Lázaro, ahora vivía en lo alto, en una comunidad de reposo, de felicidad, sin ningún tipo de enfermedad, de dolencia, de quejas, ningún tipo de problema, en la eterna felicidad. Este tenía como líder principal al patriarca Abraham, el padre de la fe, un hombre bendecido por Dios, engrandecido por él durante su vida terrenal, y aún después de la muerte Dios también lo engrandeció. El que había sido rico en la tierra estaba en la parte baja, final, en un gran precipicio su espíritu, o en un abismo, yacía en un lugar torturado por una llama que no se apagaba, una sed terrible y una angustia era indescriptible. Solo se oían gritos de angustia y desesperación día y noche, sin ningún tipo de descanso y reposo. Pero una cosa importante en todos estos detalles que nos narra, que podían ver, podían oír, podían sentir, podían recordar, podían tener todas las características
de un ser personal, así como lo tuvieron aquí en la tierra, también tenían las mismas características de su personalidad después de la muerte. Estaban en una manera consciente y recordando su pasado y viviendo su experiencia presente en ese momento. El que había sido rico contempló a la distancia hacia arriba y miró que allá no había sufrimiento. Y vio a Abraham y vio a Lázaro. Y entonces él gritó y pidió ayuda a Lázaro para ver si alguien de allá podía ayudarlo. Entonces Abraham le dice, mira, no te podemos ayudar, tú tuviste tus cosas, pero no te acordaste de Dios, solamente te entretuviste en tu vida y a Dios lo hiciste a un lado. Pero este sí buscó a Dios y por lo tanto está aquí. Dice allí la narrativa que entonces él, viendo que no tenía ninguna opción de salir de allí ni de ser ayudado, que ya estaba en un estado crítico en la eternidad sin poder salir, entonces dijo, bueno, mira, en la tierra yo tengo 5 hermanos. Lo más seguro es que ellos también, como también forman parte de la comodidad, de la riqueza, ellos no tomen en cuenta a Dios. ¿Por qué no mandan un muerto para ver si el muerto los hace recapacitar, se pueden arrepentir, se pueden volver a Dios y no vienen a este lugar de tormento? Pero Abraham le dijo, no hay posibilidad y tampoco le creerían un muerto. Si no le creen a lo que Dios ha hablado a través de las Sagradas Escrituras, no le van a creer a nadie, ni aunque no se levante de los muertos, no se van a arrepentir. Ahí termina la narrativa. Ahora surge la pregunta, ¿qué motivó a Jesús a contar esta historia? ¿Cuál fue la razón que guió a Jesús para contar esto? Entonces, analicemos el contexto para entender la justificación del acontecimiento. Cuando leemos en el contexto anterior, en Lucas 13:22, dice que Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Este acontecimiento sucedió mientras Jesús caminaba hacia Jerusalén y compartía sus enseñanzas mientras se trasladaba. En Lucas 14:25 dice que grandes multitudes iban con él. Jesús no iba solo, no iba solamente con sus discípulos, era una cantidad de personas que le acompañaban. Y en Lucas 15:1-3 dice que en ese trayecto se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, analicemos aquí varias cositas interesantes. Primero se menciona a los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran unos cobradores de impuestos que le cobraban impuestos a los judíos y le pagaban a los romanos, quienes los tenían oprimidos. Los judíos los consideraban que eran traidores y los pecadores más grandes porque oprimían a su propio pueblo, lo robaban y estaban aliados con un ejército opresor. ¿Quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran aquellos que no estudiaban la ley y las tradiciones como lo hacían los escribas y los fariseos. Estas personas, aunque tuvieran cierto conocimiento de la ley, porque no eran como ellos, entonces eran unos pecadores. ¿Cómo se consideraban los fariseos y los escribas? La palabra fariseo originalmente significó separado, apartado, santificado, consagrado a Dios. Entonces ellos se consideraban que como consagrados a Dios, como conocedores de las Escrituras, como conocedores de las tradiciones, ellos no eran pecadores. No eran pecadores y tampoco eran traidores y no eran, a ellos solamente les estaba reservado el reino de los cielos. Para ellos era la prioridad, eso era de ellos. Los demás no tenían chance.
Por eso ellos decían que por el hecho de ser apartados tenían que estar alejados. Y no se mezclaban con los pecadores para reunirse, para compartir, para acercarse, para enseñarles, no, porque solamente ellos eran un grupo selecto. Se cree que en los tiempos de Jesús había más o menos como unos 3.000 entre fariseos y escribas. Entonces ellos comenzaron una murmuración y diciendo, bueno, pero si este fuera santo no se reuniría con estos pecadores, con estos traidores, con estos malvados, no se reuniría con ellos porque si fuera santo. Comenzó ellos a murmurar y en forma no solamente baja, sino también para que la multitud que estaba oyeran como saboteando la reunión de Jesús. Entonces Jesús les cuenta 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. El que perdió la oveja la buscó, la consiguió y se regocijó. Y Jesús hace una aplicación en el versículo 7 de Lucas 15. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego menciona que la parábola de la moneda perdida, a la mujer que perdió una moneda, ella la busca con diligencia hasta que la encuentra, porque cuando ella se casó, le entregaron 10 monedas y eso era como la garantía, como el compromiso del matrimonio, y tenía que mantener esas monedas al día, porque si perdía las monedas era como darle a entender al hombre que ya no estaba interesada en continuar con la relación matrimonial. A la mujer se le perdió una moneda y la buscaba con diligencia y la encontraba. Por eso dijo Jesús, o sea, esta ilustración, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús está destacando la importancia que tiene un pecador para Dios y por eso Él lo busca con amor para que el pecador proceda al arrepentimiento y encuentre la salvación. Lo mismo pasa con la parábola del hijo perdido. Fíjense que en el versículo 24 del mismo capítulo 15 concluye la parábola de la misma manera. Dice así, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzó a regocijarse. Se ve un padre amoroso que su hijo se va, lleva una vida, malgasta su dinero y queda arruinado, comienza a sufrir y él vuelve arrepentido a su padre y su padre lo recibe con amor. Entonces así hace Dios con los pecadores. Mientras que los fariseos y los escribas estaban rechazando a los pecadores, Dios estaba interesado por los pecadores. Ellos lo que hacían era murmurar e intentar de sabotearle las reuniones a Jesús. Por eso Jesús le cuenta esta historia haciendo un énfasis que para Dios un pecador es muy importante. Ahora, cuando ya terminamos el capítulo 15, seguimos con el capítulo 16 porque es la misma línea de pensamiento. Fíjese cómo comienza el versículo 1 del capítulo 16. Dijo también a sus discípulos. Y aquí muchos cometen equivocaciones y algunos dicen que esta parábola es una de las más difíciles de interpretar. Cuando alguien cree que es muy difícil de interpretar es porque no toma en cuenta el contexto, se limita solamente a los títulos, los capítulos, los versículos y sobre todo los títulos, y ninguna de estas cosas fueron inspiradas. Fue inspirado el contenido, no estas cosas añadidas. Entonces, dijo también a sus discípulos, dijo también que además este es un adverbio de modo que está indicando la continuidad de lo que ya les dijo y ahora les dice otra cosa más. Pero no solamente estaban los discípulos, estaban una multitud y sobre todo los escribas y fariseos que estaban pendientes de todo lo que Jesús hacía y decía. Entonces Jesús le cuenta esta historia. Dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces
el dueño de los bienes encontró evidencias de que éste estaba malgastando, robando sus propiedades, y entonces le dijo: estás despedido, arregla tus cosas y te vas. Entonces el mayordomo dice: bueno, pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ponerme a acabar, a ser un jornalero? No puedo hacer eso después de ser jefe. Mendigar, eso es vergonzoso, andar pidiendo después cuando yo tenía este puesto y me conocen como un gerente. Ahora comenzar de cero, no, tengo que hacer algo. Entonces él dice que él llamó a los deudores de su amo y dijo al primero: mira, ¿y tú cuánto debes? Él dijo: bueno, yo debo 100 barriles de aceite. Dijo: no, escribe 50, ¿cómo se te ocurre? Mucho. Yo te voy a ayudar para que tu deuda sea menor. El otro también, partícipe de la delincuencia, también aceptó el convenio. Y entonces le dijo a otro: ¿cuánto debes tú? 100 barriles de aceite. Dijo: no, ¿cómo se te ocurre? Ese es mucho dinero, mucha deuda. No, yo te voy a ayudar para que salgas pronto de eso. Siéntate, escribe 50. Y de esa manera él comenzó a manejar a los deudores y comenzó a corromperlos también, y aquellos, como eran beneficiados, también participaron en esos actos de delincuencia, en mentiras y en trácala. El mayordomo, además de estar robando a los acreedores, también los envolvió en mentiras y en delitos. Y ellos también, que se prestaban para eso, participaron de eso. Entonces dice el versículo 14 del capítulo 16 que oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Fíjense, como ellos estaban metidos en actos delictivos también, viéndose aludidos, porque el pueblo también conocía los delitos de estos tipos. Entonces, viéndose aludidos, entonces intentaron sabotear la reunión de Jesús y comenzaron a hacer burla públicamente en una manera descarada. ¿Por qué? Porque también eran avaros y participaban de estos delitos. Jesús les dijo: bueno, hagan amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten los reciban allá en el reino de los cielos. Claro que Jesús le está dando como una expresión sarcástica, porque es imposible que alguien que lleve una vida delictiva, bueno, sin arrepentimiento, entre fácilmente en el reino de los cielos. Y esto, en lugar de proceder al arrepentimiento, ya que Jesús los estaba aludiendo por su mala conducta, entonces lo que hacían era añadir mayor carga de pecados, porque tratando de sabotear y burlarse de Jesús de una manera pública. Entonces Jesús, fíjese que los está aludiendo de manera directa. Cuando alguien interpreta esta parábola, la va a aplicar a los discípulos, porque dijo también a sus discípulos. Pero cuando mira el contexto completo, lo que pasa es que algunos se detienen por los párrafos, por los títulos, por los versículos, y entonces se limitan y lo aplican a los discípulos. Pero esto no tiene ninguna aplicación a los discípulos, porque los discípulos no andaban en ningún acto delictivo con Jesús. Y Jesús entonces añade directamente a los escribas y a los fariseos, que eran los que estaban participando en esto. Y entonces Jesús los alude a ellos directamente. Fíjense que en el versículo 15 en adelante, Jesús le dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Fíjense que Jesús los está no aludiendo
a los discípulos, sino a los escribas y a los fariseos. Y Dios conoce sus corazones, que lo que ustedes tienen por sublime, por importante, por destacado, delante de Dios es una abominación. Ustedes están siendo abominables con esa conducta delante de Dios. Y ustedes se refugian en la ley y los profetas, pero la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque de ahí en adelante estaba el rey, estaba Dios mismo. Entonces le dice, ya ese refugio que ustedes tenían, ese aparente refugio, ya no les sirve para el reino de los cielos. Porque ahora que está el rey y está llamando al arrepentimiento y ustedes no quieren arrepentirse. Además de todo eso, fíjense que parece que aquí hay una idea que está como fuera de contexto, pero eso está acusando a los escribas y los fariseos que a pesar de rechazar a los pecadores que Dios ama y que Dios los busca, llevaban una vida de avaricia, corrompiéndose ellos y corrompiendo a otros. También violando la ley y amparándose en la ley para seguir en sus delitos. Por otro lado, Jesús los acusa también de una vida sexual inmoral. Y Jesús le dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Jesús le dijo que podían divorciarse según la ley solo por causa de infidelidad conyugal, si había dureza de corazón y no se querían perdonar. En tal caso era permitido, de lo contrario no. Pero estos bandidos se divorciaban por cualquier cosa. Se enamoraban de otra mujer, entonces ya dejaban esta, se divorciaban de esa porque era muy fácil. Conseguía un testigo, escribía una carta, pedía que el testigo la firmara, se la entregaba a la mujer y ya estaba divorciado. Así de sencillo. Entonces esto llevaban un desorden y un abuso contra las mujeres. Y las mujeres también se prestaban para estas cosas también. Entonces, este desorden sexual es cuando Jesús les cuenta la historia del rico y Lázaro. Fíjense que esto es una aplicación directa. Le dice, ustedes rechazan a Dios, no buscan a los pecadores, están corrompidos, avaros, llenos de mentiras, llenos de robo, corrompiendo a los demás y además llevan una vida libertina en el sexo. Bueno, yo les voy a decir que ustedes cuando mueran van a ir a un lugar de sufrimiento horrible y espantoso y no van a salir jamás de allí porque no se quieren arrepentir de sus pecados. Fíjense que esto es una aplicación directa que Jesús hace. Entonces, que esa aplicación también está para hoy. Mucha gente que quiere llevar una vida liviana, licenciosa, corrompida, mala, alejándose de Dios, ¿verdad? Entonces, y algunos refugiándose en la religión porque esta gente tenía las escrituras, las enseñaba a otros, pero llevaba una vida pervertida. Muchos creen que también, aunque se refugian en el Evangelio y llevan una vida delictiva, corrompida también, entonces creen que se van a escapar. Pero Jesús dijo claramente que en aquel día muchos me dirán en mi nombre, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos muchos milagros, ok, ¿verdad? Nosotros con poder. Y Jesús le dijo, no los voy a conocer, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mucha gente, aún dentro del Evangelio y dentro de otras cosas, están contrariando a Dios y creen que se van a escapar porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Cuando miramos el contexto posterior, nosotros vamos a ir en el contexto posterior, que nos vamos a ir al capítulo 17. Y en el capítulo 17 Jesús dijo a sus discípulos, mire, es imposible que no vengan tropiezos
pero ahí por aquel viene. Mejor que aquel se amarrara una piedra de molino de esa de 5 toneladas y se arrojase al mar. Eso sería mejor para el que sirva de tropiezo. Pero entonces Jesús le dice, mire, si usted ve que su hermano ha pecado, ¿verdad? Le reprende y él se arrepiente, bueno, perdónelo. Y si 7 veces viene a usted, perdónelo. Porque también Dios le ha perdonado y le ha perdonado demasiadas cosas y por mucho tiempo. Entonces los discípulos que estaban presenciando la conducta de los escribas y los fariseos y ya estaban cansando y pensando también en darles sus golpes, entonces dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe porque está perdonando a estos bandidos que están insistiendo en tanta maldad, entonces ya no aguantamos. Tienes que aumentarnos la fe para que no le podamos dar. Entonces Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. Entonces Jesús le dice, bueno, mira, de pronto sienten que ahora no pueden perdonarlo, sienten que esta cosa es muy fuerte. Pero vean lo siguiente. Una semilla de mostaza es un granito que al sembrarlo, él crece en un arbusto gigante. Comparado a la semillita, se convierte en algo muy grande. Igualmente la fe va a ir aumentando hasta que ustedes sean capaces de perdonar. Y más tarde encontramos en el libro de los Hechos que los discípulos podían hacer eso, podían perdonar a sus agresores y llegar hasta la muerte, como dijo uno de los mártires, Esteban. No les tomes en cuenta este pecado, los perdonó aún muriendo porque lo estaban matando injustamente. Luego Jesús concluye esta narrativa con un siervo llamado el siervo inútil. Y Jesús menciona una historia de un hombre que tenía sus esclavos, tenía sus sirvientes. Y estos trabajaban en el campo y cuando venían en la casa venían a seguir trabajando para seguir atendiendo al dueño. Y Jesús le dice, mire, después que usted haya hecho todo lo que se le ha mandado, usted puede decir siervo inútil porque solamente hizo eso y no hizo más. ¿Qué estaba hablando Jesús de esto? ¿En qué sentido? ¿Qué tiene que ver esto? Porque Jesús viene hablando del perdón y él le dijo, bueno, si a ese que se burló, que murmuró de usted, que lo ofendió, que lo lastimó, que lo agredió, usted lo perdona, eso debe hacer, pero tiene que ir más allá. Debe amarlo, debe servirle, debe ayudarlo, debe buscar la manera del bienestar de ese que fue contrario, pero que se arrepintió, ahora sírvale. Y si usted lo hace, entonces no es siervo inútil, pero si hace solamente lo que se le mandó, porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen y os ultrajan. Tenía que ir más allá. Entonces un siervo inútil es el que perdona, pero que se deja ahí, no, yo lo perdoné, pero no quiero nada con él. No le dirijo la palabra, no le voy a hacer maldad, pero no le hago nada. No. Es un siervo inútil, pero si usted lo perdona y le sirve y le ministra, entonces ya no es un siervo inútil. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 17, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya Jesús termina esta conversación y vuelve a otra cosa. Entonces fíjense que el contexto nos da la idea clara que la historia del rico y Lázaro es una aplicación directa a la gente corrompida, a la gente alejada de Dios, a la gente pervertida en el sexo. Toda esta gente que practica todas estas cosas no van a escapar de lo que se denomina el infierno, el lago de fuego o ese lugar de sufrimiento espantoso. Si usted quiere ir allá, bueno, no se arrepienta y aléjese de Dios y siga haciendo lo malo. Pero si usted tiene temor a Dios y no se ha arrepentido, proceda de una vez a arrepentirse para que disfrute de las cosas especiales de Dios. Entonces, esta es una aplicación directa. Abraham era un hombre real.
Moisés y los profetas eran las escrituras que los judíos tenían, eran concretos, específicos. Los ricos y los pobres son experiencias reales de los seres humanos en la tierra. La muerte es algo real. La felicidad va a ser algo real después de la muerte, pero la condenación va a ser algo real. Todo esto es real y esto es una aplicación directa. Por lo tanto, esto es una historia real, literal, aplicada a la vida de cualquier ser humano. Dios te bendiga. Nos continuaremos viendo en la próxima. Y no se olvide de dar like para estar en contacto y apoyarnos mutuamente. Cualquier cosa, estamos a su orden. Escríbanos y Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima para seguir aprendiendo.